Radio Noticiulama trae para ti el reportaje del día. ¡Suéltalo! ¿Para qué estamos aquí? Tú que guías mi camino. Semillas de lule, señores. La nueva humanidad. Y no podía faltar su complemento. El divino sagrado femenino. Radio Noticiulama. Ahora sí, señores. Hola, buenos días. My friend, where are you from? Italy. Italia. ¿Qué sientes al ver esto, mi hermano? Tus memorias, no sé, un shock cultural. No es shock cultural, es muy interesante ver cómo la cultura
es todavía importante ahorita ver mis amigos que juegan, que los jóvenes juegan, es una cosa muy interesante y bonita. Gracias por todo eso. ¿A los cuántos años dejaste de jugar? ¿A los cuántos años dejaste de ser niño? No sé, nunca. ¿Qué consejo, niños? Nunca dejen de jugar, tengas 40, tengas 50, porque a eso venimos a jugar, señores. Claro. Pero tenemos que entender las reglas de este juego, Claro. llamado vida. El juego de la vida y la muerte. Ahorita le vamos a dar mi canal y yo. Radio Natilama, transmitiendo desde Azcapotzalco, Tenochtitlan. Mi hermana, ella es de América Latina Unida por siempre. ¿De dónde eres, mi hermana? Ecuador. Compartimos el mismo continente, la misma lengua, pero tenemos tradiciones muy diferentes y culturas muy diferentes. ¿Qué piensas tú? Ya tuvimos aquí la opinión o la mente occidental. Ahora tú, ¿qué sientes? ¿Qué sienten tus venas? ¿Tienes tu sangre te hierve? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Porque ahorita la ven aquí ahorita de turista, ¿no? Pero va a regresar a su pueblo con todas las vivencias, con todo lo que logró adquirir de aquí. Entonces se va a llevar esta experiencia. Pues siento que estas tradiciones prehispánicas están mucho más presentes acá que en Ecuador y es muy interesante poder verlo porque en nuestro caso están más reprimidas, pienso. Bueno. La gente está menos orgullosa. Bueno, que yo he visto ahorita muchos reels de gente en el Perú con sus llamas, de gente indígena del Amazonas, y yo creo que para ahí vamos, ¿no? Para la desglobalización, ¿no? Para obtener nuestra cultura y nuestra identidad. En pocas palabras, hay que hacer las paces con nuestro pasado, ¿no? Y este es parte de mi pasado, de mi sangre, de mi pueblo, de mi continente, de mi raza, de mi color bronceado. Nada más que aquí mis hermanos son un poco más güeritos. Un poco blanquito, pero disculpa. llegará un momento en donde no haya distinción de raza, de banderas, de idiomas. Para mí también ahorita está. Para allá nos dirigimos. Esperemos que las nuevas humanidades entiendan el nuevo pedo y el nuevo reto de hacia dónde vamos, ¿no? Claro. No podemos seguir en el mismo rumbo de esta humanidad porque es la extinción definitivamente. Pero las nuevas generaciones son las que nos van a salvar. Sí, creo que sí. Esas nuevas generaciones son las que van a salvar porque mi generación ya no lo pudo salvar. Podemos salvarla juntos. Sí, señor. ¿Qué pasó?
Más adentro. La siguió, ya la siguió. La siguió. Se llama Mariela. Ah, volvemos al estudio. ¿De dónde vienes, negrito? ¿Dónde nos acompañas? Tabasco. Que nos compartan un poquito de la medicina de Tabasco. ¿Sale? Ya están en vivo, ya están en todo. Denle. Es que tienes que piche. ¿Contra quién van? ¿Contra quién van? ¡Ay, va contra los Sierrita! Unam, Johnny. Sierrita, ¿ya están listos? Pues de una vez calienten acá, para que se den un quién vive de una vez. Ay, qué cara. Ah, se me dolió. ¡Oh! Sí, déjame ver. Déjame ver. Espérame. Ah. Radio Natulama, transmitiendo desde Guapan, Estados Unidos. So hit me with music, hit me with music now, hit me with music. Radio Natulama, yo merengue. Volvemos al estudio. Como 3 kilos. 2,800 dijiste, ¿no? No, sí. Ya la tenía encima, güey. Ya no podía hacer más. No le quites los ojos a la pelota, Johnny. Ah, no hay pedo, güey. Ya me quedé acá todo ahí tirado, güey. Ya llevo 3 minutos y no despierto. Ay, ahora sí me cubro. ¡Sí, señores! ¡Vamos, Sigues señorita! al aire, Johnny. Va a estar interesante. ¿Cómo te tapé el mazo? Celeste, Celeste. ¿De dónde tú eres, Celeste? de Francia. Desde la France. Lo misma pregunta, ¿qué sientes, qué piensas, qué pasa por tu cabeza al ver todo esto? Porque tú tienes una mente muy occidental. Aquí hicieron la vida de una manera y a nosotros de otra manera, pero es lo que yo quiero saber, escarbar en tus sentimientos y emociones. Creo que tengo mucha suerte de estar aquí con pues, un amigo que me comparte algo y también me interesa mucho el hecho de que lo que importa no es tan ganar, sino como me dijo mi amigo Julián, que lo que eres cuando jugas y cómo cambias cuando te equivocas, y ese es muy diferente de como un partido de fútbol, por ejemplo. Cambias cuando te equivocas y ese es muy diferente de como un partido de fútbol, por ejemplo. Lo que quiere decir mi carnal es que aquí venimos a compartir, a aprender. Aquí no hay contacto físico a comparación de otros deportes como el soccer o como el americano, el rugby, que un poquito más inglés.
donde sí hay contacto y donde uno sí se puede transformar y contagiar de esa energía y puede haber hasta golpes. En este deporte no hay ese contacto físico, por lo tanto es un poquito más relajado. No le quites los ojos a la pelota, Johnny. Se va. La persigue, la persigue. Está grabado, ¿eh? Ahorita la vemos, la jugada, sí, a huevo, sí, sí. A huevo, sí, carnal. Sí, Rey, sí, ¿eh? Ahí está, Marco, ya. Ah, ¿vieron eso, señores? ¿Desde dónde la fue a sacar? Radio Notulama. Radio Notulama, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México. Sepa. Dos. Le dice que le avanza mi carnal. ¿Cómo va? ¿Arriba o abajo? Igual. Pinche carnal. Arriba, güey, arriba. Ahí, espérate. Va para arriba, Métela. Sepa. Bola. Saludos, mandan saludos a la raza. Pasó la línea, niños.
El vedor dice sepa. Está bien chavito, ¿eh? También el otro vedor está bien chavito, entre como 16, más o menos por ahí. ¿Cuántos años tienes? No los molestes, Johnny. Va por su segunda por abajo. Sepa. Yo también estoy así de que... Hasta después de los míos. ¿Alguien sí trajo sus lentes? Saludos hasta Teotihuacán, lugar de las energías. Sí pasó la raya. Se pelea su cepa, señores. ¿O no? ¿Qué dice el vedor? Ahí estás bien. Sí, Rey. Adelante. La sigue. ¡La siguió, Johnny! A huevo. De doble rebote. Se los da el vedor, señores. Están jugando con todos estos niños. Mis hermanos de UNAM. ¡Oh, mis hermanos ya! de Tabasco. Apriétale hacia el frente, Alan. Ahí van. ¡Viva, señores! ¡Pero no entró! ¡Vamos, Sierra! Quieren su raya. ¿Quién va, Jorgito? ¿Quién sigue, Richito? Acá, va... Allá. Allá las chicas, pocas contra Puebla. Pasaste ahí, Adán. Sepa. No se discute con el vedor, señores. No, el vedor también se equivoca, Hay que ser honesto. ¡Raya! Sigue de chismoso, Johnny. Arriba. Ya, vamos a abrirlo más, güey. No pasó, señores. Bien, vedor. Acá la tengo, vedor, si tiene dudas. Hijo de la verga. Sí, güey. Sí, vedor. Primera por abajo.
Oh, ¿Otra vez, Johnny? otra vez. Al rato juego. Sí, jugué, he probado, le jugué la pelota y fue una experiencia muy increíble. Que un cuento es decir palabras, un cuento es vivir la experiencia con el cuerpo y la mente. Y ahorita he entendido qué decía sobre la vida y la muerte. Pregunta, el juego de la vida y la muerte, después de esa experiencia, Sí. ¿cómo relacionas la vida y la muerte? Creo que la muerte es el dolor que Wow. todas las veces prueban cuando toca la pelota, pero al mismo tiempo es la vida porque te despierta el alma. Ah, yo sí lo tengo grabado, mi Y es así carnal, como se fluye la expresó muy energía de bonito. Lulia. Suivez le canal de Native Lama, on a eu des discussions très intéressantes et je suis très heureuse de partager tout ça. Ah, There's no time for me to turn away. I can't always stay still. There's no way I'm gonna run away. I need to face it. Radio Notilama, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México. Cuarto torneo, Xochicalli, Cali Mactlacle Iguan, Yej. Cuarto torneo, Azcapotzalco, 13 casas, Xochicalli, la Casa de las Flores. Seguite el canal de Para Junama. y tu nombre, ¿no? Samuel. En el principio empezó el juego entre el día y la noche, entre la luz y la oscuridad, entre el calor y el frío, entre la vida y la muerte comenzó la luz, se apartó el cielo de la tierra. Se inició la vida, comenzó el juego, así dio principio el tiempo. Para Notilama, Neitzi Hakame. Radio Notilama. Transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, trae para ti el reportaje del día. ¡Suéltalo! Saludos a tu pueblo. Saludos a la Francia. Segundo día del cuarto encuentro. Sí, Johnny, ahí está mejor. ¡Acción! Estamos en el segundo día. ¡Corte! Estamos en el segundo día. ¡Toma dos! Estamos en el segundo día de este cuarto torneo de Ulama, Xochicalli, casi de las Flores. ¡Corte! Les dije que vinieran morros y no quisieron venir. Se queda. Seguite il canale perché è molto interessante e nostro fratello è un grande. Ah, Il migliore. Muy aceitosa. Ahora sí, puto, mi superpoder es mágico. ¡Vamos, ñañus! ¿De dónde vienes, carnal? Venimos de Tu pueblo. de la nación Otomí. ¿Tu pueblo? Mi pueblo, vengo de Londoti. San Pedro Cholula. ¿Puebla? Otomis, Tenemos que salir bebé. más. Carnal, ¿de dónde vienes? ¿Dónde vienes, mi hermano? ¿De dónde viene? A huevo, señores, vamos a estar compartiendo el lule, todos nosotros, ¿no? Vamos a estar jugando con los ñañús en esta cuarta edición de Xochicalli, ¿no? Para Notilama ya saben quién es. Saludos al público. A huevo. A huevo.
Ay, perro. Traza. Hacerle su video al Nestle. Neti, bebé. ¿Quieres que te grabe el video corrido? ¿O toma por toma? Formato libre. Va. No pasa. Por la salsa, ¿qué? ¿La llegas a pasar todavía?
Sigue. Y luego, Johnny. Sin invadir carril, Moreno. Estoy en mi carril, Moreno. Hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya, hi yo. Hey ya, hey ya, hi yo.
¡Hay tiro, señores! ¡Hay tiro! No inventes, Johnny. ¿Qué onda, carnal? Sí, ¿no? ¿Cómo amaneciste? Ah, están jóvenes, ustedes se aguantan. Es que aparte no he practicado mucho. Pero ahorita, ahora sí, hoy va a ser el día, vas a ver. Nos va a tocar jugar aquí. Sí, con zapatitos, hermano. Te lastima mucho la mano, igual. Un vendaje en la mano. Y ahí está. ¡Oh! Se alcanzó a hacer 2. Y en el segundo que se me puncha la llanta bien lejos. ¿Cómo crees? Qué coraje. Sí. Sí. Hoy va a estar bueno porque ya va a estar más. Después de Puebla, si ganamos, se va a poner. Otra vez se va a poner. Sí. No, man. No al nivel de los. Que les entre derechito, pero fueron de los pocos puntos que hicimos. Ya hicimos otros más. ¿Los volaron mucho por arriba o les jugaron por abajo? No, así por arriba tenemos. Sí, es que estos carnales, todas las que echen, es lo que vamos a hacer, todas las que echen para arriba se las vamos a ¿Para qué bajar. la sigue? A partir, después de los de Puebla, todos juegan por arriba. No sé contra quién nos toque después, pero creo que es Tlaxcuaque, digo, sí. Los Olmeca, Olmeca Tlaxcuaque. Son muy buenos por arriba también. Ayer casi le ganan a los Rayos por 1 punto. Perdieron. ¡Ajá! Ya se prendió ese carnal. Bien. Rota, amiga. Ay, hija de su madre, se está aferrando. Oh, Johnny, no. Tres, Johnny. Así me siento. Vaya, Johnny.
posible, Johnny. Deja de estar jugando, Johnny. Mejor ponte a entrenar. Hernala, qu'est-ce que vous pensez à propos de ça, à propos du jeu, de la main, Me encanta. los golpes? Pues duele un poco, pero creo que es parte de la experiencia. La vida y la muerte. Sí, sí, es que para mí también el dolor es lo que también te hace sentir en vida y es un juego que se... O sea que es humana, chavos. Sí, que es humano de sufrir y esto. No, pero ya no vamos a sufrir, ¿no? Dice que si toca. No. Punto. Tlazocamati, Tlazocamati.
Ponte a trabajar, Johnny. ¡Ea! Bien, Bedor, bien, Bedor. No pasó, es allá. Bien, Bedor. Sepa. Ah. ¡Lluvia de meteoros! Eso sí es jugar, Johnny. ¡Ah! Ahí está, ahí está. Ahí está.
¡Ah! ¡Muévete! Ahí está la repetición. Cuarto torneo, Xochicali, casi de las Flores. 13 Cali. Para Noti Ulama, ni Tzijacame. Nos vamos al estudio. Sí. Apenas el junio también. Sí. Sí. Punto para los del norte. Te dije que no, Wilson. Está dando juego, está dando juego. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó? ¡Sepa! ¿Qué pasó ahí? Punto. Ve. Sí, se la cobró, mi carnal. No pasó. ¡Fulé! ¡Sepa, sepa, sepa! El golpe del mono. La chinta del mono. ¿Qué pasó? Se repite. ¡Sepa! Te quiero mucho. Seguimos en cepa.
No, se las dio en la raya. No mami. ¿La tienes, Johnny? ¡Tiempo! Ahí está. Sacan rayos. Sepa. ¡2 minutos! 2 minutos faltan. A huevo, así, así. Después de 1000 años. ¡Y va afuera! Fuera, fuera, fuera. Eso. Eso. Vea, sepa. Le da el punto.
¡Última jugada! ¡La despertaron! A huevo, a huevo, a huevo. ¡Cambio! 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 Final, cuarto torneo. Xochicali, Casa de las Flores, señores. Tabasco contra Sinaloa, señores. Corre tiempo. No, está bien, está bien. Sí. La tengo de postal. Radio Tulama. Transmitiendo desde Azcapotzalco, Tenochtitlan. Ahí está. ¡Ah! Otro abajo, ¿no? Otro abajo. Otro abajo. Zafó. Sí. Pasó, señores.
Da. ¡Ih! Va por fuera. ¿Qué fue, verdad? ¡Fuera! ¡Se va! Fue fuera, Johnny. Ahí está en la foto. ¡Se va! ¡Dentro! Sí entró, Johnny. No, se fue por fuera. Se fue por fuera. Sepa, 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 con firmeza, con firmeza. Ahí está en la cámara, ahí está en la cámara. Sepa. Sepa. Sí, sí. A huevo el pedo, ni pedo. Nada quiso seguir. Fuera, 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 fuera. ¡Lo pasó! ¿Dónde pegó, Rey? ¿Dónde pegó? Ahí. Dale. Sí, güey. ¡Pura línea, pura línea!
Pasó. Pasó, pasó. Pasó. Pasó, pasó. Por el medio. Pasó, 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 pasó. Pasó, 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 pasó. Pasó. Ahí ayudan a mi carnal porque luego también se confunde con los... ¿Se pasa o no pasa? ¡Ah! 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 ¡Pasó!
7 minutos. ¡Civiles no juegan! ¡Ah! ¿Los trofeos? ¡Ya llegaron los trofeos, banda! ¡Sepa! ¡Sepa! ¡Epa! ¡Casi! ¡Se la lleva Tabasco! ¿Ves que en un momentito, güey? No, man.
Era. La del capricho. ¡La llevó! ¡Foto! ¡Saludos! A huevo, carnalotes, a huevo, carnales. A huevo, re. 23-12. La fue la más golpeada. Yo creo que fue un poquito más cabeza dura, o no sé, yo también tenía miedo. Y es muy razonable, ¿no? Porque sí pesa la pelota y sí duele. Entonces también fue un reto mental, físico. No crean, así como la ven, también le sufrió y también le batalló. ¿Cómo te la pasaste? Me la pasé muy bien.
que te llevas a Ecuador. ¿Qué sientes? Me siento que es una experiencia muy distinta y hay que acostumbrarse, porque sí me da miedo, A los golpes de la vida. Pues contento que hayas disfrutado de los juegos, del torneo, del movimiento y principalmente de Lule, que es lo que pone a toda esta comunidad. Y pues muchas gracias a todos. Y no olviden Hermano, Lama, Volvemos al estudio.